Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo Rodan John en esta quinta, iba a decir tercera, imagínate, en esta quinta temporada. ¿Qué pasa, John? Quedó atrás la tercera. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Rafa? Bien, bien. Y hemos visto película corta pero intensa, la que hemos visto. Sí, hoy nos toca hablar, para aquellos que nos escuchan en Spotify, iVoox y Google Podcast y no se han visto, no están viendo el vídeo o no han visto el título, hoy toca hablar de Suzu River, la película de Lou Ye del año 2000. Película que yo había visto previamente, tú también la conocías. Sí, la había visto, sí. Y las buenas gentes del internet votaron a través del cuestionario de Instagram y de Twitter y salió como gran vencedora. Es una peli de la que tenéis bastantes ganas que hablemos, entonces nosotros estamos aquí, como sabéis, para serviros. Estamos a vuestro servicio. Entonces hoy hablaremos de Suzu River, pero antes hay que soltar 4 títulos más. 4 títulos que ya serán para diciembre del 2025. Se acerca ese final de año, esas navidades. Hay gente que le gusta mucho las navidades, yo no sé si tú te habías enterado. Sí, eso dicen. Yo sobre todo por la comida. No sé. Poco más, ¿Qué te gusta más de las navidades? La comida. Me representa bastante. Porque todo lo demás, pues a veces hace un poco bola. Y nosotros hemos decidido tirar por 4 propuestas navideñas diferentes, ¿no? Digamos que se acaba el año, pues también, técnicamente, pues se acaba el mundo. Se acaba todo. Entonces tenemos 4 propuestas de cine apocalíptico para estas navidades. La primera de ellas es Melancolía, la película de Lars von Trier. Un tipo, iba a decir adorado en este podcast, pero tampoco sé tu opinión honesta sobre este hombre. Yo tengo luces y sombras un poco con él. Bueno, a mí es un director que en cierta forma me metió mucho en el cine. Creo que en algunas personas no les suele, pues bueno, empiezan a tirar, ¿no? Que si Bailar en la oscuridad, que si Ninfomania, que si no sé qué. Mi choque grande fue, pues, cuando yo estaba ya viendo cine, ver La casa de Jack en el cine, que aún sigue siendo una... Evidentemente, después de ver muchas pelis, pues deja de ser tu como película favorita, ¿no? Pero sigue siendo una de mis pelis como abanderadas. Y bueno, o sea, él como persona, pues es deleznable en muchos sentidos. Pero sí, como, no sé, como un montón de directores y directoras, al final tampoco es una cosa extraña. Pero bueno, a mí me sigue gustando mucho su cine, todas sus vertientes, tanto la vertiente como Dogville, Melancolía, que está muy chula, que forma parte de una trilogía que si sale, ya comentaremos un poquito, ¿no? Entre una y otra. Pero bueno, a mí Lars von Trier me gusta personalmente, pero me gusta él y su cine. La persona claro, me da un poco más igual, sinceramente. Yo creo que su primera peli que vi fue Dogville. Y luego ya tiré hacia atrás con todo el Dogma, conocí a Vinterberg y compañía, y un poco como a ti. Es un tipo que me ha hecho descubrir otros cineastas, otras maneras de hacer cine. De hecho, creo que empecé antes por von Trier que por Truffaut. Y, o sea, como que, sí, ha sido yo como también, un aprendizaje. Yo también, O sea, yo a Truffaut, si llegué a él, fue por ver los 400 golpes. Y es la típica, pues bueno, que te ves una y hasta igual dentro de un tiempo no te vuelves a ver otra. Pero yo creo que pues el dinamismo y los temas que trata von Trier, muchos aspectos son como más atractivos, aunque luego sean de una forma u otra muy diferentes a lo que hace Truffaut. Pero son más atractivos para la gente. Entonces, pues es más fácil llegar a una película de él que a la Nouvelle Vague, que pues en cierta forma es un poquito más hermética para eso. 100%. En este caso contaremos con Melancolía, la película protagonizada por Kirsten Dunst, o como se llame, y Charlotte Gainsbourg, con otros grandes de la industria como Kiefer Sutherland y Alexander Skarsgård. Peli de contrastes, peli guabarda. Si vosotros queréis, hablaremos de esta peli. Tenemos también Don't Look Up, la película dirigida y escrita por Adam McKay. También bastante sonada en su momento, peli de Netflix. Pero de esas raras avis de Netflix que realmente rompe un poco los esquemas de la peli de Netflix. Bueno, ese tipo de películas de Netflix que las llevan trabajando ciertos años, ¿no? Que sacan como un puñado
un puñado o algo más cada año como para que vayan a los premios con grandes directores, grandes actores. Y bueno, pues esta peli está... Joder, es que al final Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, como todo el mundo, bestial, ¿no? Sí, sí. Bueno, una peli bastante interesantilla en muchos aspectos. Ahí la tenemos si os interesa que hablemos de Don't Look Up. Si no, tenéis la opción de clásicos. Doctor Strangelove o ¿cómo sería en español? ¿Cómo aprendí a no preocuparme sobre la bomba o algo así, no? Sí, algo así. Stanley Kubrick, que no sé si ha pasado por aquí. Yo creo que, a ver, de una forma u otra han ido entrando cosas. Pero no ha salido, digamos, no ha sido nominado. No sé si ha salido exactamente, pero yo creo que por aquí hemos puesto para elegir, y si no lo hemos hecho, pues será próximamente Ace White Shot en algún momento. Pues otro también cuestionable, seguramente en muchos aspectos personales, pero un enorme director. Una peli que yo he empezado a ver varias veces y por ciertos motivos nunca la he terminado, así que ahí la tenéis, por si os interesa que hablemos de Doctor Strangelove. Con actores que hacen hasta 3 personajes, ¿eh? Es una peli muy loca. Es fuerte. Y la última, como estáis viendo algunos que nos seguís en vídeo, que nos estáis viendo las jetas, The Road, la película de Viggo Mortensen con un nene, que no sé quién es. Adaptación de una novela... el nene es Kiefer Donald Smith, el chico este de El poder del perro. ¿Ah? No sé si he dicho bien el nombre, creo que no. Sí, el poder del... bueno, el de él. No, el del chaval, porque es un nombre británico de estos que... Vale. No... Pero es él, ese es el niño. No tenía ni idea, la verdad. La peli que decía adapta una novela que a ti te gusta bastante, ¿no? Sí, además de que la película me parece una gran adaptación y una peli que tiene valor por sí misma, fuera parte del texto de Cormac McCarthy. A mí es Cormac McCarthy, que es uno de mis escritores favoritos. Mi libro favorito es Meridiano de Sangre, que John Hillcoat, el director de The Road, al parecer está adaptando o intentando llevar a la pantalla. Y la verdad que es una peli impresionante. Os recomiendo mucho el libro, que también es muy cortito. Se puede leer en un día, prácticamente. Y es una cosa chulísima, chulísima. Y de verdad que las imágenes que crea Hillcoat en esta peli son muy potentes. Si hay alguna peli de verdad como verdaderamente apocalíptica, de apocalipsis como tal, o sea, esta peli empieza en el propio apocalipsis. No es que llegue, es que ya está. Empieza con Media Res como en plan Soy Leyenda, son películas muy diferentes, pero sí que empieza como eso, en el de hecho en un apocalipsis avanzado, ¿no? Como que ya ha pasado cierto tiempo. Sí. Tiene, bueno, trabaja con algunos flashbacks para como entender un poquito, flashbacks que están en la novela, no son licencias, para un poco entender el contexto de la propia pareja, pero es sálvese quien pueda, ¿cierto? Pues ahí tenéis las 4 nominadas para el próximo programa: Melancolía, Don't Look Up, Doctor Strangelove y The Road. Recordad, entráis en la cuenta de Twitter del programa, entráis en el Instagram de Rafa.romo o en el Instagram de John, donde también encontraréis un pineado, un cuestionario, una encuesta. Votéis por vuestra peli favorita y nosotros el día 8 estamos aquí pegándoos la chapa sobre cine apocalíptico. Por el momento, Suzu River, año 2000, Luye, año 2000. Es que es importante eso, Sí, el año maravilloso, ¿no? Sí. El cambio de siglo nos trajo tantas cosas tan extrañas, tan bonitas, Joder, yo considero casi el cambio de siglo... muchas veces he pensado que el cambio de siglo es casi como una nueva ola, ¿sabes? Sí. Una ola dispersa por el mundo, pero una nueva ola. Una forma en la que los directores entienden el cambio de siglo de forma muy diferente, porque de forma occidental es algo, en Asia es diferente y es de verdad atronador. Y yo como apunte, mucha gente dice Wong Kar-wai, David Lynch, Wong Kar-wai, Hou Hsiao-hsien, gente. Hou Hsiao-hsien aquí tiene mucho, mucho. Millennium Mambo, por ejemplo. Muchísimo de Millennium Mambo. De hecho, yo redacté un pequeño texto para Millennium Mambo y al recuperarlo, porque me ha venido a la cabeza, evidentemente, lo que escribí en una pequeña intro, encaja perfectamente con esta película también. O sea, son películas hermanas, a lo mejor sin saberlo.
el cambio de siglo pues hizo tambalear muchas cosas. O sea, se creía que realmente... Hoy estamos hablando de cine apocalíptico hasta cierto punto. Se pensaba que iba a acabar el mundo. Se creía que todo se iba a ir a la mierda. Pasaron cosas raras. Tengo por aquí apuntado que el 1 de enero del 2000 algunos parquímetros españoles rechazaron los tickets de los coches aparcados antes de la medianoche, por ejemplo. En Onagawa, en Japón, 2 minutos antes de la medianoche, sonó una alarma en una planta de energía atómica sin que hubiera ningún problema. Y como otra cosa también curiosa, Daft Punk, el grupo francés, aprovechó la fecha para hacerse pasar por robots y esconder sus identidades al público. Había como cierto aire de enrarecimiento, ¿no? Había una cosa extraña pululando por el aire que probablemente fuera propia sugestión nuestra, de nuestro miedo, ¿no? Hay una cosa muy chula trabajada en ese sentido, sobre todo más al raso, que es Strange Days, de Catherine Bigelow, que trabaja una cierta forma de futuro cercano, bastante apocalíptico al raso, como he dicho, muy, muy de la gente. Y claro, es bastante curioso porque realmente pues el mundo no cambiaba más que de día. Claro. Suzu's River tiene un poco de esto también, de una historia enrarecida, pero a partir de lo que dices tú, de algo muy sencillo, muy accesible, que es una carga emocional muy, muy, muy fuerte. La película arranca con esta voz en off. La peli tiene muchas rimas que creo que son básicas para entender un poco el funcionamiento de la peli. Pero esa rima premonitoria del inicio, cuando le pregunta con una voz en off con la pantalla negra, si un día te dejara me buscarías igual que Mothers, me buscarías siempre durante toda tu vida, mientes, que luego también sale casi al final de la peli, hace que todo sea como cíclico y que hayamos entrado en una especie de dinámica también de los propios 2000 en la que todo parece que tiene como un aire taciturno y melancólico, ¿no? No sé cómo lo vivís, cómo has visto tú, o sea, cómo has vivido tú ver la peli otra vez, ya 25 años después del estreno, que parece que el mundo pues está yendo por otra vía, ya no al menos no hay esa sensación de, no sé, a lo mejor sí, pero de un apocalipsis o de un enrarecimiento de la sociedad en comparación de cuando la viste en su momento. Es una cosa muy curiosa de ver, porque creo que tiene, en cierta forma, yo entiendo las comparaciones con Wong Kar-wai, porque tiene el mismo efecto en una persona en la que su vida avanza, pues que muchas veces no te enteras ni de la velocidad a la que va, ¿no? Algunas veces, tanto leyendo un libro de nuevo o viendo una película de nuevo, escuchando una canción de nuevo, te empiezas a dar cuenta de cómo ha avanzado tu vida porque la entiendes y la ves de una forma muy diferente. Creo que pasa en cierta forma no tanto como con Wong Kar-wai aquí en esta película, pero sí que trabaja unos códigos en los que, en cierta forma, la embriagadez trabajan un poco un caudal muy, muy extraño, sobre todo por lo simbólico de ese río que separa y junta un lugar, pero casi por la naturaleza stalker que tiene la peli. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención esta vez. La naturaleza stalker, el estar observando constantemente el mundo de otros, intentando crear tu mundo, ¿no? Es como estar todo el rato teniendo mucha pena de que algo se vaya a acabar. Como pensando constantemente en una fecha de fin y en una fecha de inicio de algo. Y es en cierta forma un poco el pensamiento de esos 2000, ¿no? También el agarrar algo muy fuerte porque piensas que se va a ir, pero como lo agarras muy fuerte se termina yendo y no sabes si se va a ir o cómo se va a ir o dónde se va a ir. Se hace mucho hincapié en eso, sobre todo en el momento en el que él empieza a contar... bueno, una cosa muy curiosa, está en POV, está en punto de vista la película. El protagonista real, o sea, protagonista real, con eso me refiero a el de la voz en off y tal, es un chico que se dedica a grabar y no hay ningún momento su cara, pues no cuando tiene él ni está nombre. explicando, cuando él está explicando las cosas y dice, ella algunas veces se iba y no volvía en muchos días. Y no sabía qué iba a pasar y luego volvía como si no hubiese pasado nada, ¿no? Creo que también potencian el relato y potencian un poco la cosa de que ambas personas se necesitan, pero ambas personas se necesitan de forma muy diferente. Hablaba justo el otro día de las formas de amar que tienen las personas
Hablaba justo con mi pareja de eso y es muy curioso porque tanto la chica como el chico tienen formas de amar y entender el amor muy diferentes. Con esto no me refiero a la película, me refiero en general. Y aquí también se pueden ver que las dinámicas de amor son muy diferentes y ninguna es menos válida que la otra. Y en muchos momentos no hace falta más que una comunicación un poquito más ligera para poder entender qué es lo que quiere la otra persona. Porque entendiendo que aquí ella está como constantemente buscando el ir, el venir y el ser perseguida en cierta forma, hace también que cojan mucha fuerza esa segunda parte de la película, porque el enamoramiento ya no es de la persona, ¿no? La gente cuando se hace mayor pasa y lleva una vida entera con su marido, con su mujer, con su pareja. El enamoramiento y todo eso desaparece, es como otra cosa, ¿no? Sí. Ya como que todo trasciende a otro lugar. Y es como si esta película buscase eso. El trascender significa que te has enamorado de algo etéreo y por eso puede llegar una figura, un doppelganger de otra persona que simplemente te haga resurgir absolutamente todos esos sentimientos. A mí me parece una película muy curiosa en ese sentido y sobre todo de observar con ojos muy diferentes en varias veces que la veas y entendiendo también el contexto de esos 2000 de que es un cambio que no es un cambio y de que es algo que va a ser siempre lo mismo aunque no lo sea. Y es un poquito eso también la película constantemente, tanto por los doppelgangers como por el sentido de amor o de sentimiento que exhuma la película, porque son en cierta forma 4 personajes. Tal cual. O 3 personajes. Sí, sí, muy poquitos. Yo hay algo que me interesa mucho de la peli, que es el río, que al final es el título de la peli, y la metáfora del río. Creo que la peli, esta última vez que la he visto, como que me ha llevado más a un sitio más alegórico, más que algo... Más que el rollo misterioso, detectivesco de descubrir si realmente esta chica es esta chica o no lo es. Sí, a mí me dan bastante más igual ese sentido. Es una especie de noir, pero... Creo que la peli va mucho más allá y habla de cosas como muy, muy existenciales, muy... que es la identidad hasta cierto punto. Hay momentos de la peli que como espectador el director te lo hace plantear si realmente la identidad de esta chica... es la misma si es Moudan y es Mei Mei a la vez, si fue Mei Mei y ahora es Moudan, vinculado a la metáfora de Heráclito del río, que dice que ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Hay como una cierta cosa ahí de la evolución, que también va vinculada a los 2000 y del cambio, del proceso del cambio. Y me ha parecido bastante interesante porque esta vez la he entendido más como una especie de paradoja de lo que comporta ser seres humanos, emocionales. O sea, ni el John ni el Rafa de hace 5 años son lo que son ahora por todos los factores que nos rodean. Y creo que la peli lo que hace es sintetizar eso y encapsularlo en un periodo de tiempo muy corto y con una cosa muy visual, porque al final tienes que llevarlo al cine, que son 2 personajes, ellos, y 2 personajes, ellas. Y esto funciona mucho, es como una inyección esta peli. O sea, literalmente en el tiempo mínimo, muy comprimido y realmente muy... pues eso, muy, muy intenso, consigue que lleguemos a esa emoción. Y me parece fascinante porque la peli empieza un poco dura de cojones, hay que decirlo. Porque entras en una peli que hay una voz en off sobre negro y vemos un primer bloque que nos encontramos, cámara en mano, un estilo de montaje bastante atropellado, con un tono así súper melancólico, súper triste, lo que nos lleva un poco a la Nouvelle Vague, lo que nos lleva un poco a Wong Kar-wai y todo este rollo. Parece que nos vamos a encontrar con algo bastante más cerebral de lo que al final es, porque creo que es una peli súper emocional, creo que tiene un corazón enorme. Pero es una peli
compleja de entrar, creo, me da la sensación. A lo mejor es fácil si te dejas ir, pero si te pones como analítico, desde un punto de vista de un personaje que no sabes quién es, formalmente el artefacto, digamos, es muy evidente. Podría ser como una peli demasiado experimental y poco emocional. Y creo que el reto y lo que consigue aquí Lou Ye es eso, convertir una peli que a lo mejor en lo formal puede ser muy sesuda o muy cerebral, que acabe siendo muy emocionante. Y el tema de la subjetividad lo podemos plantear ya, porque es que creo que como la peli va de eso, el tema de la subjetividad esta vez a mí me ha planteado muchas dudas sobre lo que sucede en la peli. Es decir, todo lo que sucede en la peli, te pregunto, a ver qué piensas tú, ¿es un National Inventographic de este hombre? ¿Es una película que se ha montado en la cabeza? ¿O realmente esto ha sucedido? No es tan importante para entender la peli, pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿Tú crees que ha sido eso, pues como una historia que se ha montado en su cabeza a partir de una chica que ha visto? Fue a grabar a ese lugar, vio a esa sirena y a partir de ahí ha elaborado en su cabeza una historia. ¿O crees que realmente ha vivido todo esto? Y ha habido el doppelganger y toda la movida. Hombre, hace pinta de que sí, ¿no? Pero sobre todo porque cuando explora más allá empieza a contar intimidades y empieza a trabajar entornos en los que los dos transitan más que solamente otra gente. O sea, lo curioso de esto es que en un lugar con tanta población, tanta gente, una película que busca en esa subjetividad mucho lo observacional y lo externo, cuando los personajes empiezan a estar constantemente juntos, desaparecen esas personas que los rodean. Y es un poquito también el convertir a la otra persona en un ídolo, ¿no? Que tus ojos no tengan otro lugar, que todo se vea muy focalizado hacia un punto, que es bastante curioso de ver, porque cuando ocurre lo del doppelganger, o bueno, toda esta trama criminal, ¿no? De que querían que secuestre a la chica para dársela al padre, no sé qué, va a la cárcel. Luego la vuelta sí que puede ser más una ensoñación. Sí que la puedo entender un poco más así, ¿no? De ya querer verla en cualquier lugar y encontrarla un poquito por esos lares. Y que sea pues más una cosa mental. Pero sí que todo el primer tramo parece una ensoñación suya, pero en cuanto a la realidad, ¿no? Una ensoñación de idealización absoluta. Yo sí que lo encuentro. Sí, en base a lo que existe. Es que a mí me ha dado que pensar esta vez, y a lo mejor pues eso, sobreanalizado, y sí que me ha llevado un poco a eso, porque en la peli al principio al final se plantea la relación de Mei Mei con el videasta, que no se sabe quién es, o no tiene nombre, y en el minuto 12 de peli cambia, y entonces ya se nos plantea la historia de Mardar. Y el tema es que cuando vemos este primer flashback de la vida de Mardar con lo de la moto al lado del río, como esa pequeña esperanza para salir de la vida miserable, se va narrando esa historia entre Mardar y Moudan, cómo se conocen, cómo van estrechando su relación, pero hay una frase que dice, pero a lo mejor Mardar tenía una relación con Xiao Ho y estaba relacionado con temas de Lampa. Es como una variable narrativa en el que dices, vale, la historia es esta, pero podría ser la otra. Y eso me ha dado como a interpretar de este tipo realmente se está inventando esto. Está como construyendo una historia de alguien que no conoce. Luego sí que se desmonta un poco más adelante en la película. Si confiamos en la peli, luego se desmonta porque ellos dos se encuentran pero en ese momento de la peli sí que creo que el director juega un poco a que dudemos sobre lo que estamos viendo o dudemos sobre la historia que nos está explicando, y ha sido algo que me ha interesado mucho porque justamente eso es la subjetividad. Yo te puedo explicar lo que una cosa que me ha pasado desde mi punto de vista y puede ser completamente diferente a lo que tú has percibido. Y es algo que me ha interesado mucho por eso, porque vemos la subjetividad desde el punto de vista visual, vemos el mundo desde el punto de vista de Chico Este, pero también creo que lo vemos un poco desde la mente. Y eso me ha parecido bastante brillante, porque en caso de ser así y que yo lo haya interpretado bien y que el director tuviera esas intenciones, es muy sutil y creo que utiliza como 4 elementos y funciona muy bien.
Pero eso es como una interpretación muy creo que es como ir mucho más allá de lo que plantea la peli de forma muy evidente. El personaje de Mardar, ¿qué onda este tipo? ¿Es de estos personajes que a ti te ha caído mejor a medida que ha avanzado el metraje? ¿O ya de entrada veías que no era trigo limpio? ¿O qué? Porque a mí me da la sensación que al principio sí que lo entiendo como un apestado, un poco, hasta cierto punto, un maleante, pero luego empatizo muchísimo con él. Empatizo más con él que con el videasta. Ya. Bueno, creo que también es un poquito lo que busca la película, ¿no? Porque es muy dicotómico tanto cómo siente y cómo se expresa en cuanto al idioma del amor, vamos a decir, que cómo actúa él como persona. Pero al final creo que también tiene mucho sentido con el lugar del que viene y en la necesidad en la que se encuentra. Y no hablo de que la integridad tenga que desaparecer y el sentido común tenga que desaparecer por el dinero o por la situación, pero sí que entiendo que en un lugar en el que, como has dicho, el AMPA y los yakuzas, ¿no? Que en cierta forma como que se atisban. Porque bueno, vamos a entender que la yakuza es la mafia japonesa, ¿no? Los yakuza no son gente con tatuajes y katanas solamente. Al final es como que la vida en la que has nacido te obliga en cierta forma a vivir y estar en esos lugares. Entonces es un personaje que en cierta forma, no voy a decir que me da igual, pero me parece un vehículo. Ya. En la película. Me parece un vehículo absoluto, porque creo que la película se guía constantemente por sentimientos, sensaciones, palabras y más actos simbólicos que actos físicos. Y con eso me refiero a que es como está la película muy trabajada en lo externo a lo físico, porque tampoco se entiende aquí mucha sexualidad entre los personajes. Es más una idealización mutua. Bueno, más una idealización de uno, ¿no? Porque la otra persona, pues como que no tiene mucha palabra en cierta forma. Pero me gusta por eso, porque encuentro que por mucho que se cuente de Mardar, también podría ser tranquilamente la persona que está grabando. Porque no en ningún momento incumbe mucho más allá en lo que puede sentir, en lo que está sintiendo con los personajes. De hecho, Mei y Moudan, no sé si decir que son personajes diferentes o el mismo personaje, también son un poco un objeto, hasta cierto punto, son el objeto de deseo y no se profundiza. Claro, por eso se trabaja la estructura. La estructura narrativa básica se trabaja como cine negro, con la femme fatale. Exacto. Sí que es verdad que cuando se materializa el romance entre Mardar y Moudan, se hace de una forma muy, es lo que dices tú, muy poco erótica. Cuando ella le pide ir a su casa, lo que hacen es abrazarse y ver la tele, esencialmente. Y es algo más de conexión, ¿no? A lo mejor no es un tema tan erótico, ni tan, lo que dices tú, tan físico. Yo creo que también es una cosa que se puede pensar más allá, sobre todo por lo que es la sociedad china. Es una bueno, creo que la mayoría de películas chinas no son muy sexuales en ese sentido, ni Yazanke, que tiene alguna que otra cosita, es muy erótico, sexual en ese sentido. Creo que es algo cultural también. Y que desgraciadamente, si tú te fijas, por lo menos, yo no soy un experto en cine chino, ni mucho menos, pero las películas chinas que he visto, que hablan igual de la revolución industrial, que hablan de ciertos cambios importantes, en lo que se trabaja la familia, nunca está lo sexual y lo sentimental dentro de la propia narración. Y si la película es muy brutal, y con brutal me refiero a todos los sentidos, no tiene por qué ser como de acción o así, encuentro muy desagradable que muchas películas, sobre todo en la revolución industrial, haya una cantidad ingente de violaciones. Muchísimas. No sé cuáles, me supone curiosidad genuina saber cuál es el enlace con la sexualidad, con el erotismo, con las parejas y con el sexo en China. Pero me parece que está como viciadísimo, porque Wong Kar-wai también trabaja esas cosas, pero trabaja el erotismo. Wong Kar-wai en ningún momento tiene el sexo como imagen.
Me refiero a eso, ¿no? Porque en Days of Being Wild de Wong Kar-wai, pues sí que hay una persona que tiene mucho sexo, todas estas cosas, pero es como muy diferente. Sí. La pasión Wong Kar-wai la atraviesa porque hay besos y hay esas cosas, pero por eso también es una rara avis dentro de ese cine y no sé, o sea, como que lo pondría un poquito aparte, pero en otro tipo de cines es una cosa muy extraña cuál es el enlace que tienen con el sexo. Ya te digo, a mí me parece preocupante la cantidad de violaciones que se ven muchas veces en ese tipo de películas. Súper preocupante. Entonces, ¿por qué la sociedad china está muy acostumbrada a que en el cine se puedan ver violaciones como un acto terrible? A priori, evidentemente, ¿no? A priori digo por ellos, que evidentemente lo es. Y no están acostumbrados a ver un acto sexual lícito y aceptado por las dos personas. Eso, no sé, o sea, que no me parece que la película necesite en ningún momento del sexo para funcionar, porque es lo que es y no le hace falta, al mismo que a Wong Kar-wai, porque en este sentido lo hablo mucho de él, porque me parece que tiene un enlace bastante potente. Tampoco lo necesita en muchos aspectos, pero no sé, o sea, es muy curioso porque no tienen una forma de relacionarse muy extraña en ese sentido. Un poquito como la sociedad coreana o japonesa, ¿no? Que vemos que en cierta forma están muy alienados por la cultura popular que rodea. De hecho, aquí no se ve porque en China la represión es muy grande. Entonces es lo que me llama la atención de cuál es la forma de interrelacionarse, pero... De hecho, a mí me ha venido a la cabeza mientras hablabas la película de Nagisa Oshima, El Imperio de los Sentidos, que es una peli que a lo mejor es de lo más explícito. ¿Es japonesa? Claro, es japonesa. Que a lo mejor puede ser de lo más explícito que puedes ver a nivel de fisicalidad, o como sea la palabra, de la pasión y del deseo. Y realmente esa peli fue bastante revolucionaria dentro del contexto del cine japonés y fue como preocupante hasta cierto punto por esa propia representación. Así que parece que sí, hay algo ahí de que no hace o no hace falta o no quieren o es otra cosa el contacto físico sexual. Aquí con el abrazo que se pegan entre Bogdan y Mardar ya queda claro que están enamorados. En Millennium Mambo también queda muy claro el deseo y la pasión. En el cine de Wong Kar-wai, yo que sé, en The Mood for Love, es que con miradas se entiende perfectamente que esas personas están haciendo el amor con las miradas. Sí. Entonces, sí que es verdad, parece que es como muy sintomático de cómo entienden ellos este tipo de relaciones, este tipo de sentimientos, y es algo muy relacionado a cómo culturalmente lo han representado toda la vida, imagino. Y es muy curioso. Eso está claro. Es que es muy curioso de ver también en los lugares diferentes que hay dentro del continente asiático, ¿no? Ya no vamos a hablar China, Japón, Corea, Filipinas, todas estas cosas, no hace falta. Pero en la misma China, voy a entrecomillar porque Taiwán no es China, ha sido una colonia inglesa, no sé qué, colonia americana o inglesa, no sé, ahora se me ha venido la duda en un momento. No importa. Pero en Taiwán, el cine taiwanés, el cine de Hou Xiaoxian mismamente, el cine de Tsai Ming-liang, ahí sí que hay sexo. Sí, es verdad. Es verdad. Y es una forma muy diferente de entender todo. Y es una isla que está cerca de eso, ¿no? Pero al final las culturas que vienen de fuera y que conquistan o que reprenden un país e instauran ciertas cosas que abren y cierran muchas puertas, pero en este sentido, si tú ves el cine de Tsai Ming-liang o de Hou Xiaoxian, más el de Tsai Ming-liang, evidentemente, el sexo es muy... O sea, está muy presente y se trabaja de forma muy diferente, además con un shock muy grande también. Ya puede ser... Hay algunas, no quiero como citar las pelis para que la gente como encuentre de sorpresa, ¿no? Pero hay películas en las que de repente se intuye una relación sexual entre un padre y un hijo, incestuosa. Hay muchas relaciones evidentemente homosexuales, un montón, cosa que evidentemente aquí no se encuentra en la sociedad china prácticamente nunca. Wong Kar-wai también hizo la película Happy Together. Happy Together,
que me parece una de sus mejores películas. Que me parece una de sus mejores películas. Pero para poder soltarse, es curioso porque en esa película, para poder soltarse de la represión de su país, se van de su país. O sea, esa película no está trabajada en China o en Shanghai. Es en otro lugar. Entonces ahí sí que se pueden soltar, ¿no? En Argentina, en no sé qué. Es muy interesante ver cómo pueden llegar a esas cosas. Y aquí Lu Ji, la verdad que de forma también inteligente, me parece que no incide en lo carnal y en lo táctil, y va más a lo poético, lisérgico, casi embriagador. De hecho, lo poco carnal que se ve hasta cierto punto es en el principio de la peli, cuando el videasta conoce a Mei Mei y después de estar en el bar cuando la ha grabado vestida de sirena, dar una vuelta por allí. Que de hecho ahí hay unos detalles muy interesantes, que se ve como la gente de la calle mira a cámara, que tiene pinta de que eso es 100% estilo Nouvelle Vague. Eso se grabó cámara en mano por la calle y Rivet haciendo Outone, tal cual. Los únicos momentos es cuando se acercan para besarse, que es muy bonito. Yo solo pienso en ti, ya yo cuando veo transiciones transiciones bien metidas, porque ese es el momento más físico en el que están besándose y ya como que el enamoramiento, la pasión pasa a un plano más físico, que eso lo ilustra con las transiciones y poco más, porque es que después... Qué difícil es hacer transiciones, las veces que lo he dicho yo aquí. Cuando ves una buena te sorprendes y dices, hostia, sí que es difícil hacer transiciones. Tal porque cual, ves una y dices... Sí. ¡Wow! Joder, qué bien hecha está. En este momento hay una transición justo concreto en el momento en el que ella se acerca, que claro, es que refleja el estado mental y emocional del personaje. O sea, el fundido, ¿sabes? Como un fundido mental. Me parece que está increíble. Pero sí, es el único momento a lo mejor que podemos ver algo de fisicalidad a partir del lenguaje cinematográfico, en comparación con el encuentro entre Mardar y Moudan, que en este momento de la peli ya empieza lo del secuestro. Que ahí es donde se ve un poco que Mardar, primero, siente cosas por esta chica, y segundo, siendo muy reduccionista, no es tan malo, ¿no? Porque él está un poco en contra del secuestro y llevársela a ningún lado y utilizarla para eso. ¿Quién no va a estar en contra del secuestro, no? Bueno, pero si fuera realmente un hijo de puta y un tío que solo se mueve por el dinero... Y aquí hay que pensar también en... le da más igual, o sea, está preocupado por el secuestro y tal porque está enamorado, y si fuese de otra forma seguiría haciendo las cosas exactamente igual. Por eso, yo creo que aquí... Pero bueno, creo que tampoco creo que incida mucho en ello, porque es bastante rápido. Sí, es rápido, pero sí que Lu Ji lo que hace es separar a los personajes en ese momento, porque ella se siente, pues eso, utilizada, y de hecho ya es casi el final de su historia. Corre hacia el río y dice, ahora voy a jugar yo contigo. Se tira, haciendo referencia al inicio de la película, en el que hablaba el videasta de esa gente que se tira del puente. Hay muchas rimas a lo largo de toda la peli. De hecho, Moudan, en el día del cumpleaños, que se van a beber vodka, que le roba del padre. Me hace mucha gracia que diga, el vodka le robó del padre. Ya lleva una muñeca de sirena en la mano también. O sea, hay muchísimas rimas a lo largo de la peli. Aquí nos encontramos con la del suicidio, o lo de la gente que se tira al río, y cómo Marta se tira. Y yo creo que esas dos cosas, esos dos detalles, que Mardar arruga el morro con el tema del secuestro y que Mardar se tira por ella, ya materializan evidentemente que él está, lo que decías tú, sometido a una situación en la que sus necesidades de supervivencia le hacen pasar por todo esto, pero realmente este tío siente cosas muy fuertes por esta niña, eso es verdad. De ahí saltamos al flash forward tras la cárcel, la vuelta a Shanghái y la obsesión de Mardar por Moudan, con lo que entendemos como espectadores que sigue viva. Que ahí el tío, Lu Ji, es muy listo, es un perro muy viejo y se las sabe todas. Y ahí se plantea realmente que, claro, nos encontró el cuerpo y la historia ya empieza como con esa... que ya lo hemos visto porque al final es una misma actriz, pero ya vemos el paralelismo entre esta especie de doppelganger. Y hay una cosa muy interesante después, que no sé cómo lo ves tú, cuando Mardar se encuentra con Mei Mei en el local, que se está vistiendo de sirena, se ve el mismo punto de vista de cuando el videasta la conoce por primera vez. No sé si te acuerdas tú de esto.
Al principio de la peli, el videasta va al local y está el jefe y le dice, bueno, pues tienes que grabar esto, y él se cuela por la rendija. Gira, en plan, cuando está viéndolo por la rendija, ¿no? Y eso es, sí. El videasta ve un momento muy muy corto, pero con Martha sí que vemos cómo se viste al completo, cómo se recoge el pelo, se pone la peluca, se pone la cola, y me dio por pensar, sobre analizar probablemente, dije, a lo mejor Martha y el videasta no son la misma persona, pero están muy cerca de ser la misma persona. Porque es que ese plano es literalmente idéntico, es un plano muy muy compartido. Me pareció muy muy interesante eso. Y a partir de allí, digamos que... bueno, ya empieza la obsesión, claro, de Martha, que va detrás de Moudan y todo esto. Y aquí sí que te voy a preguntar una cosa muy concreta. Martha se obsesiona con Mei Mei. La sigue hasta su casa, ese barco flotante. Otra vez el río está ahí presente. Y ella le echa. Pero el director, hay un momento que cuando ella le echa, le dice, te has equivocado de persona, y él se pira. Ella se queda como unos segundos esperando. El director aguanta el plano y ella hasta abre la puerta y se asoma cuando él se va. En ese momento, ¿tú qué te planteas? ¿Que ella sabe más de lo que dice? ¿Que ella es Mei Mei? ¿O que ella simplemente está empezando a sentir algo por este tipo? Porque yo en ese momento de la peli, sin saber lo que se viene, creo que el director plantea muchas dudas para mantenernos un interés en la peli. Claro, yo creo que sobre todo son las dudas, ¿no? Pero lo primero que te viene a la cabeza, y lo primero que me viene a mí también, es que, bueno, pues que le está haciendo gaslight como una casa, y le está diciendo que no es la que es y punto. Ya. Porque... si no, ¿qué haces esperando, no? O sea, es todo lo que has pedido, ¿no? Que te busquen, que vayan tras ti, no sé qué, y haces exactamente lo mismo que ha estado haciendo el otro personaje, que es algo muy concreto, ¿no? Porque es algo muy concreto de cada persona. Es esa cosa de búscame, ¿no? Si me quieres, si estás enamorada de mí, búscame, ve tras mí, ve tras de mí, y es justo lo que hace seguido. Hace el tal y a ver si se da la vuelta, pero... yo creo que sí que busca eso. Pero claro, está como te está metiendo toda la incógnita, porque al final está jugando con lo del doppelganger. Claro. Entonces, ¿qué quieres trabajar ahí? Es otra persona con un nombre diferente. Es la misma actriz, no es alguien que se parezca, es la misma actriz. Literalmente la misma actriz, o sea, sí. Juegan con lo del tatuaje luego también, todo el rato. Claro, yo creo que en ese momento lo interesante es eso, que... perdón, por cierto, los que no escucháis, porque se está colando un martillo que no para. Lo lamento. Eso, creo que plantea algo muy sugerente para el espectador, ¿no? Como que plantea muchas dudas y te metes un poco en el juego de a ver. Y estamos ya en el minuto 50 de peli, o sea que llevamos ya bastante trecho y el director consigue que sigamos muy muy conectados a la peli. Me parece muy muy guay ese momento. Y de allí, creo, saltamos ya directamente a la mezcla de los puntos de vista, que eso me parece... guapísimo. A lo mejor es una cosa muy de fricardo, pero estamos en un podcast de fricardos del cine. Me gusta mucho cuando se mezcla el punto de vista de Martha y del videasta. Cuando Mei Mei va a ver al videasta y se ve el punto de vista de cómo hablan, pero se ve el punto de vista desde Martha, desde las escaleras, cómo les ve a ellos. Que de hecho al videasta no le vemos, porque vemos con una especie de sombra escondida detrás del cristal de la puerta. Y ahí es cuando los dos se conectan, cuando las dos historias conectan completamente. Y allí creo que es cuando ya empieza como a verse o a intuirse que el doppelganger no existe. Es que claro, es todo muy interrogantes a partir de ahora. El doppelganger no existe porque Mei Mei es Mei Mei cuando está con el videasta, pero es Moudan cuando está con Martha. Y aquí conecta un poco también con la metáfora esta del río, de que ella realmente, con ese paso en el río, con ese suicidio podríamos decir, pasa de ser una persona a otra. Ella no es la misma persona cuando conoce a Martha que cuando conoce al videasta. Son dos estados vitales diferentes. Ella ha pasado literalmente por el río porque se ha tirado por el río. Si consideramos que es la misma persona,
podemos decir que son personas diferentes también, dependiendo de la persona con la que esté hablando. Claro. Y hostia, eso me parece muy chulo, tío. Eso es algo que está muy bien planteado, porque también yo creo que yo estoy acostumbrado justamente en cuanto a lo de los doppelgangers al trabajo impresionante y fascinante que hace David Lynch en Twin Peaks. Y lo que hace Kyle MacLachlan con su personaje doppelganger en Twin Peaks me recuerda mucho a cómo puede ser el modus operandi de una persona que muta después de algo, puede ser traumático o de algo importante dentro de su vida. No tiene por qué ser directamente traumático. Que, bueno, pues que el personaje de Kyle MacLachlan en Twin Peaks, el agente Cooper, constantemente ves en las primeras 2 temporadas que después de una cosa que ocurre, pues puede tener un punto u otro, pero el doppelganger de verdad se ve en esa 3ª temporada en la que cambian por completo y son realmente personas diferentes. Y son cuando terminan juntándose, se convierten en esa persona. Hasta 3 personas, de hecho. Sí. Y tiene todo el sentido del mundo en esto de que sea Mei Mei y que y que esté constantemente no jugando, pero sí siendo esa persona diferente que ha dejado en un punto y ha recogido en otro. Porque son 3 años de diferencia, es un evento que ha ocurrido muy importante y no es la misma persona que conoció la otra, y como no es la misma, pues directamente cambia por completo para ser esa nueva persona con quien está conociendo, ¿no? Conoces al videasta, pero con quien estás como en cierta forma estancado en un punto. Y es una cosa bastante curiosa, porque también es algo que se hace en decisión voluntaria en la película. O sea, yo entiendo que Mei Mei es una decisión voluntaria de ella. Claro. Y el cómo trata a la otra persona también. Porque si quisiese ser quien es y punto, en ningún momento andaría cambiando esas cosas. Porque sí, se juega un poquito con eso, pero al final el doppelganger sí que son 2 personas, porque puedes actuar. Joder, ¿cuántas personas tienen una cara muy diferente en familia, que en amistades, que en una pareja, que en un no sé qué? O sea, cada persona y tú actúas de forma muy diferente con la gente. Y puedes seguir siendo el mismo, pero hay veces en las que puedes no ser el mismo. Yo no atiendo igual en la barra a la gente que como atendería a un amigo o a una persona que conozco más. Sí, 100%. La peli lo lleva a un extremo muy extremo, pero sí, yo creo que esencialmente habla un poco de la naturaleza, de nuestra naturaleza, de que nos adaptamos en diferentes estados de la vida por diferentes motivos a diferentes formas de ser, y en el mismo estado vital te adaptas con diferentes grupos o diferentes personas. Está muy interesante. Lo gracioso es que Moudan es muy sinvergüenza y también juega con el tema del tatuaje, con toda la movida, para decir, bueno, a lo mejor sí que soy Mei Mei. Juega un poco a esto, porque la peli ya antes del inicio lo plantea. Ella pero luego es que hay un plano ralentizado de cómo ella se pone el tatuaje. Claro. O sea, la peli juega a esto. Ella necesita, no necesita, pero ella quiere esa atención. Ella está in love con que el videasta esté detrás de ella y Martha no esté detrás de ella. Porque no es un tema de que quiero atención, lo he reducido mucho, pero es un tema de lo que plantea al principio de la peli. Tú, la tengo aquí apuntada. Si un día te dejara, me buscarías igual que Mardas, me buscarías siempre durante toda tu vida. Es lo que a ella le interesa, saber si realmente esta gente irían hasta el fin del mundo por ella. Y por eso va jugando estas cartas, que si lo del tatuaje, que si cuando está con Mardar va con peluca, cuando está con el videasta no lleva esa peluca. Es muy inteligente, creo, aquí Louye, plasmando visualmente todo eso, porque se entiende muy fácil. Y es difícil, ¿eh? Sobre todo por la idea de planteamiento que adquiere desde el principio de la película. Fragmentada, muy rota por los puntos de vista, con imágenes que empiezan a trabajar la palabra por encima de la imagen y luego la imagen por encima de la palabra. Y empiezan a como aparecer personajes cuando están hablando en voz en off que no tienen nada que ver con la película, que parece que están grabados muy de Strangis. Un planteamiento muy arriesgado como para
para luego trabajar cosas muy concretas, ¿no? Y poder llegar a ciertos puntos, desde también la duda que quieres implantar con este doppelganger. Me parece muy interesante en cuanto a también el planteamiento y el montaje y la forma de narración que decide coger, porque es muy heavy. Y es una película que está resuelta en 80 minutos y que me parece, o sea, además de que son 80 minutos que no te enteras que han pasado, es muy difícil concretar algo tan etéreo en 80 minutos. Normalmente la gente se le va a las 2 horas y no habría ningún problema, porque me parece una peli bastante compleja en ese sentido para poder llegar a algunos puntos, pero tiene resoluciones en un plano que deciden 15 minutos de peli y eso es muy difícil de conseguir. Podría ser muy muy críptica y lo que dices tú está muy sintetizada, o sea que es bien difícil. Es súper sorprendente, porque además tiene una naturaleza muy cambiante, el entorno, ¿no? El río, todo lo que has hablado tú antes y todo lo que trata Luigi de trabajar en cuanto a la fluctuación y a esa imagen, es muy difícil. O sea, es muy difícil porque no parece que en ningún momento se concrete dónde está, en dónde emerge. Y hostia, que hay personajes a los que grabas y luego tienes uno de los personajes principales que tiene un punto de vista. Entonces eso también te condiciona de forma absoluta la forma de narrar. Si en algún momento quieres que coincidan las cosas. De hecho, en este momento de la peli, cuando ya vemos la ruptura del videasta con Mei Mei, que ya se mete en el coche, saltamos a ese bloque más nostálgico en el que aparece otro personaje, de repente una chica con un lunar, que yo tuve como que parar y decir, ¿pero es la misma también o qué está pasando aquí? Se ha puesto un lunar. Vemos a otro personaje desde el punto de vista del videasta, como que él está, bueno, sigue su vida, conoce a otras personas, se dedica a grabar bodas ajenas, bodas y celebraciones, que también se ve un cumpleaños, y sí, es que el punto de vista es muy importante. De ahí, de todos modos, saltamos a la historia de Mardar y Moudan, que es cuando le pegan la paliza a él, cuando se cierra la taberna feliz y toda esta movida, cuando Mardar se vuelve a encontrar con el videasta para hablar del tema de la chica, y cuando, en principio, recibe ese paquete raro de una botella de vodka y la carta de Mardar diciendo que ha encontrado a Moudan en un 24 horas a las afueras. Que en ese momento dices, ¿cómo? así de rápido, como que la peli va de eso y me lo reduces, perro asqueroso, a una carta con 3 planos y dices, ¿la he encontrado? Me parece fascinante, me parece como una apuesta que como espectador puede ser un poco frustrante. Arriesgado, puede ser un poco frustrante como espectador, ¿eh? Puedes decir, Tete, en serio, me estás explicando que estos hobbits tienen que ir hasta el 5º coño a tirar un anillo. Me explicas prácticamente todo, pero lo del anillo me pones 2 planos. Puede ser muy frustrante como espectador. Aquí la gente puede bajarse muy rápido de la peli. Pero funciona. Me parece una apuesta complicada, ¿eh? No, es difícil. Sí, y además hay que aceptarla, ¿eh? No me parece como la mejor resolución del mundo. Pero bueno, o sea, ¿la encuentra? Vamos a decir, pues ya está, la encuentra. También tiene sentido, no va a quedar con él para decirle que la ha encontrado, ni ninguna cosa, por lo menos se refiere, ¿no? Y le manda una carta, pero... Bueno, y el modo de encontrarla, que es una cosa accidental, pero también habla un poco de eso del río, ¿no? De que, pues a veces, pues si estos 2 puntos del agua convergían aquí y había una piedra en medio y se han separado, pues a lo mejor más adelante, muchos kilómetros más adelante, vuelvan a conectar. O sea que también hay algo ahí de lo accidental de la naturaleza de las cosas, no sé, te podemos poner muy etéreos, muy filosóficos, pero hostia, me parece que vaya huevos. Me parece que tiene huevos bastante gordos. Y ya está, y nos vamos al final de la peli. La policía va por el videasta, que dices, ¿qué ha pasado ahora esta vez? Pero es para identificar el cuerpo de Mardar, porque fue la última persona que lo vio, y ve el cuerpo de Moudan y sale corriendo a por Mei Mei. Y entonces ahí como espectadores decimos, coño, que era todo cierto. El efecto Bugonia, de repente dices, ok, ¿qué? y ves que no era toda una fantasía, que no era todo en principio, una ensoñación, que no era toda una paranoia, que realmente habían 2 chicas iguales.
Yo creo que la primera vez que vi esto dije, no puede ser, aquí hay gato encerrado. Y luego al final de la peli hay una puerta abierta, que ya llegaremos a ello. Pero no sé tú cómo vives eso, de repente decir, vale, lo que parecía una cosa luego es otra, que es la más evidente y la más lógica, ¿no? Literalmente dos chicas iguales. Es que, no, o sea, te rompe bastante los esquemas. Sí. La verdad. O sea, es que es como ya estás en un punto que bueno, como ha jugado en cierta forma contigo y estás entendiendo sus códigos, no es ninguna cosa loca tampoco. Pero es que está durante media hora poniéndote planos diferentes de una persona que parece que está realmente jugando. Y sí que realmente que esté jugando. Lo que pasa es que están jugando cada una con el suyo. Claro, porque están jugando con su atención y con la necesidad de ellas porque, pues eso, quieren que estén pendientes de ellas. Y siendo muy reduccionista otra vez, pero sí, pues parece que sí que había dos chicas. Mei dice, pensaba que mentía, que me quería a mí, pero jamás mintió. Y a mí eso me da la sensación de que realmente ella estaba Bueno, acaba de sonar un timbrazo, disculpen los que nos estén escuchando. Pues ella lo que quería básicamente era que ella quería sentir también el amor de Mardar. Ella quería sentir el amor. Entonces creo que allí se justifica un poco, digamos, que hayan dos personajes. Y creo que poco más, porque de allí volvemos a la conversación del inicio de la película, pero con la cara de ella, que eso es una diferencia importante, porque al principio lo vemos en off y al principio de la peli lo vemos con la... O sea, al principio lo vemos en off y luego lo vemos con la cara de ella y ya está. Estas cosas solo pasan en la historia de amor, como dice Mei. Vuelta a la historia de amor, de la secuencia de nombramiento, para recordarnos ahí un poco todo eso. Y al día siguiente, Mei se ha pirado. En ese caso, claro, yo lo entendí. Ya hace en cierta forma lo mismo que hace Moudan. Claro. Entonces ahí es donde a mí me hace dudar bastante, Yo es que siempre que veo eso, lo mismo que esta vez que lo he visto, me hace dudar de la imagen de las dos chicas. Tal cual. Yo me he generado la duda, porque que ella se vaya... Porque actúa de la misma forma que actúa Mei en la primera vez, que cuando va al barco a verla y se queda en la puerta, que es algo que haría Moudan. Claro. Y luego ves a las dos chicas y dices, hostia, era una y una, pero luego haces lo mismo, o sea... Está el cartelito ese de si quieres búscame. Claro, sí. Y dices, bueno, pues aquí es donde a mí se me abren todas las puertas de interpretación de la peli, porque al final el videasta está en el río emborrachándose, decide no buscarla porque dice, no haré nada, porque nada dura para siempre. De repente, la depresión, este tío cae una depresión de caballo. Y él dice, me tomaré otra copa y cerraré los ojos mientras empieza la próxima historia. Entonces yo dije, a ver, me vais a hacer explotar la cabeza. Entonces es todo imaginación del videasta. Esto no ha existido. Ha sido un amor platónico que vio en ese momento cuando la grabó en la pecera. Todos los personajes están inventados por él. ¿Qué cojones está pasando? ¿No hay chicas en esta película? Es que claro, como que se te generan todo el mundo en paranoia. Muchas preguntas como espectador, muchísimas. No creo que sea eso, porque si no la imagen de las dos chicas no estaría. De hecho, vemos a las dos chicas en el mismo plano. Claro. Cuando Mei va a ver qué ha pasado y ve el cadáver de Moudan en el suelo, literalmente lo vemos. Pero ¿es toda una ensoñación porque lo estamos viendo desde su punto de vista? Pero no tiene sentido una ensoñación en ese momento. Eso sí que sería extraño. No lo sé, Al final el videasta es un poco Luye. Son hermanas gemelas. También podría ser separadas al nacer. Pero al final el videasta es un poco Luye. Es ese demiurgo que construye un poco esa historia desde su punto de vista. Sí, pero la peli no se construye como caché de Haneke. Ya lo sé, ya, pero no se resuelve todo. Y yo creo que ahí está la gracia también de la peli. Es que si directamente nos dijeran, sí, esto es así, pues ok, sin más. Nos estaríamos hablando de ella durante una hora. Claro, pero por eso que hay un atisbo de resolución cuando se nos muestran las dos figuras. Porque si las dos figuras no se mostrasen, la película sería redonda en ese sentido. Claro. Pero como se muestran las dos figuras, está ahí la cosa de ¿por qué? Ya. Esto.
¿Por qué ha pasado todo lo que ha pasado? ¿Y por qué cada actividad con la otra persona ha sido muy similar a la otra? ¿Y por qué el plano del tatuaje? No estamos aquí para resolver esas dudas, nosotros tampoco. No existe pero respuesta. La peli está chula aún así. El resumen es la peli está chula, literalmente. Sí. Yo la disfruto mucho. Y creo que plantea muchas cosas y que es muy revisionable porque siempre se agradecen las cosas que puedes encontrar en ella, más allá de... Estamos muy acostumbrados a buscar siempre soluciones en las películas. Las películas 100%. No tienen por qué tener soluciones. Quedan muy bonitas muchas veces cuando se hacen así. Así que... volver a verla, no sé, David Lynch, que siempre se pone como muy de referencia también en Luigi, ¿no? Pero... David Lynch, que alguien me va a venir aquí a explicar las películas de David Lynch para que tengan un sentido en algún lado, pero ¿qué quiere ser? ¿El aguafiestas? Es que Mulholland Drive es un sueño que está construido en este orden, no sé qué. No, es que Carretera Perdida tal, que sí, que te veas la peli 40 veces, que es lo que mola. Y que no la entiendas. Y puedes sacar 1000 movidas y puedes entender muchas cosas y luego de repente en la 16ª vez que estás viéndola te das cuenta de que hay una cosa que no te encaja en la cabeza. Pero todo tiene su sentido, no tiene que... La narrativa no tiene que ser siempre lineal, completa y exacta. No estamos viendo una película de Ronald Emmerich. Son pelis para vivir y para sentir, ya está. No hace falta tampoco ir mucho más allá. No hace falta entender en profundidad narrativamente todo lo que sucede. Ahí la lleváis. Suture River. Ha sido un gustazo volver a ver esta peli, de verdad. Mira que la primera vez tengo que decir que estaba muy cansado y la tuve que dejar un poco a medias. Pero... A mí me ha pasado un poco al revés. Yo la primera vez la vi muy, muy cuerdo y esta vez la he visto un poco más cansado. No digo, la primera vez que la he visto, es que la tengo que ver 2 veces para el programa. Pero sí me ha pasado un poco eso. No me ha pillado en buen día de descanso. Pero cuando la he terminado y cuando he tomado los apuntes y todo, he dicho, joder, es que es muy buena peli, tío. Es que no falla. Que de este director no sé si hay algo mucho más destacable. No sé si es un director que haya tenido mucha filmografía o es o la ha tenido y no ha petado tanto como esta. Ha sido un One Hit Wonder. A ver, como tal, su primer largo famoso es este. Los otros están muy hechos en China, ¿sabes? Son muy... Pues casi parecen pelis chinas de televisión. Aunque no lo son. Aunque tiene cosas aquí que ha recibido premios gordos en Cannes, Osos de Oro... Sí, por ejemplo, uno de los protagonistas de una de sus primeras películas es Wang Xiaoshuai, que es este director, que es un director de cine, que yo vi una película que se hizo muy famosa en su día hace unos años, que era So Long, My Son. Sí. Hasta siempre, hijo mío, creo que no sé si hablamos aquí de ella o la pusimos en algún momento. La pusimos para escoger, sí. Sí, una peli muy chula, para quien no la haya visto. Y bueno, luego tiene pelis muy de ese rollo. Pero ninguna es Suture River. En principio, yo por lo que haya visto, vamos, ni comparación. Yendo a grosso modo a Letterboxd, 52.000 vistas Suture River y la siguiente que más se ha visto, Popularity All Time, la siguiente que más se ha visto es Summer Palace, 6.8 mil. O sea, 6.800. Bueno, dio con la tecla. Sí, bueno, esas cosas ocurren. Sí. Y nosotros contentísimos. Y bueno, da pie a que sea un director al que se puede explorar más allá, porque pues mucha gente igual se ha quedado solo en Suture River y seguro que tiene pelis de las que se pueden sacar cosas. Muy probablemente. Pero nosotros hemos venido aquí a hablar de esta, gracias a vuestras votaciones. Recordad, nos podéis votar las películas para el próximo programa en Twitter, si hay alguien aún, y en Instagram. Entráis, votáis y nosotros hablaremos sobre una de estas 4 propuestas para el próximo programa. Tenemos Melancolía de Lars von Trier, tenemos también Don't Look Up de Adam McKee, Doctor Strangelove de Stanley Kubrick y The Road de John Hillcoat. Pues ahí tenéis las 4 opciones para el siguiente programa. Nosotros vendremos preparaditos para charlar de una de estas 4 propuestas y será el penúltimo programa del año, probablemente. Así que
No sé si el penúltimo o el último del 2025, porque luego nos plantamos, bueno, 22 de diciembre. Ya veremos, porque la gente seguramente está muy desconectada, como debe ser, porque el mundo real es más interesante que el digital y hay que estar con las familias y tal. Así que ya veremos si el último programa del año será de cine apocalíptico o habrá una bola extra. Eso ya el Rafa y el John del futuro lo decidirán. Eso es. Disculpen ustedes por los ruidos que se han ido colando durante el programa de hoy. De repente ha habido un vecino que ha decidido pegar martillazos y taladrazos. Intentaremos limpiarlo el máximo posible, pero de colarse algo, desde aquí nuestras lamentaciones. Ojalá que Podimo o alguien nos llame, no, después de 5 años y digan, queréis un estudio de puta madre. Por ejemplo, que se ve que sois constantes. Claro. Que se ve que hacéis las cosas. Que os rendís a vuestra audiencia. Tenéis una comunidad a la que sois serviciales. Pues estaría gracioso. Bueno, veremos. A ver si en un futuro. Estaría guapo, que un día vengamos aquí anunciando una cosa así. De pasar de 2 chavales grabando en su casa, hablando de peliculitas durante 1 hora, a algo más tocho. Bueno, soñar es gratis. Suzu River. Ya está. Sí, ya está. Pues a la gente, nos vemos en el siguiente. Un besito, John, y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.